Tenemos ya por la vía telefónica desde Estados Unidos a Rosario Espinal, doctora en Sociología y profesora en Temple University de Filadelfia, y desde Santiago, Emanuel Castillo, sociólogo y director del periódico La Información. Más adelante también vamos a estar conversando con Ramón Tejada Holguín, director de Información, Análisis y Programación Estratégica del Gobierno Dominicano. Muy buenos días a ambos. Buenos días. A mí me gustaría comenzar con Rosario, tu valoración, Rosario, de la locución del presidente Medina anoche. ¿Se corresponde con lo que esperabas y qué entiendes que queda como mensaje luego de esos 19 minutos de alocución al país? Mira, yo pienso que el discurso en general, yo diría que fue flojo e inapropiado. ¿Por qué? El objetivo del discurso, digamos, podríamos dividirlo en tres partes. Primero, fue una forma de responder a Leonel Fernández, sobre todo cuando hizo referencia a que en el 2010, cuando se cambió el sistema de reelección de una repostulación y nunca jamás al intermitente o de reelección no consecutiva, Danilo Medina hubiese preferido que lo dejaran como estaba y que la mayoría del pueblo así lo quería. Sin embargo, lo cambiaron. O sea, fue la forma, digamos, de responderle un poco a Leonel Fernández. El segundo aspecto del discurso fue la justificación de Medina de por qué él había cambiado de opinión. Y esa justificación estuvo floja en el sentido de que el país no ha cambiado tanto en los últimos 3 años, y él hace 3 años que hablaba en contra de la reelección. Así que yo pienso que esa justificación fue débil. Él debió en todo caso quedarse en el punto primero, que fue decir: yo en el 2010 apoyé esto, pero como quiera hubiera tenido una contradicción. O sea, Medina no puede abandonar el terreno de la contradicción en el tema de la reelección, porque no hace mucho tiempo que él se opuso a esto. Tal vez, Rosario... Y el tercer aspecto del discurso fue un discurso de campaña que fue totalmente inapropiado. Ese no era el momento para decir 4 años más para hacer tal cosa, para hacer tal otra, etcétera, etcétera. Ese no era el momento, eso fue totalmente inapropiado, aunque todos sepamos que el PLD lo va a nominar. De todas maneras, ese proceso no se ha agotado. Y como él no habló durante el proceso de reforma constitucional, él debió esperar a ser proclamado candidato para entonces entrar en un discurso de campaña. Rosario, quería preguntarte, después entonces de estos 19 minutos, que fueron 19 minutos como tal, como tú dices, dividido uno en el lanzamiento hasta con un eslogan de campaña, y número 2 en la justificación y la explicación, y muy cuidadito, como decía María Isabel al principio del programa, de todos esos puntos y detalles y el por qué le llevaron hasta cambiar de opinión en este momento y el sacrificio que tiene que hacer ahora. Después de todo esto, ¿cómo saldría, si me pudiese, o si tú tuvieses la oportunidad de decir o analizar, qué pasaría con la figura del presidente actual? Bueno, la figura del presidente va a sufrir un poco producto de este proceso, sobre todo en sectores críticos. Pero ese segmento de la población no es muy grande. Así que para la población en sentido general, lo que va a contar es cómo ellos están percibiendo la gestión. Así que yo diría que sí, la figura del presidente, por lo que ha pasado con la reelección, sufre en unos segmentos críticos, pero electoralmente hablando, ese sector no es muy amplio. Lo que sí va a afectar, o podría, digamos, afectar un poco más la estatura y la valoración del presidente, es que en la medida que ya él es el candidato, que ya su partido lo apoya, que ya él es parte de la totalidad PLDista, él pierde lo que en parte le ha dado popularidad, que es que la población lo vio como alguien diferente.
O sea, alguien diferente a Leonel Fernández, alguien diferente a Félix Bautista, alguien diferente a los funcionarios corruptos. Eso a él le dio mucha popularidad, pero en la medida que él nuevamente es parte del conjunto ese, pues entonces eso sí podría tener un efecto negativo en la valoración del presidente. Si pasamos ahora en Santiago, el señor Emanuel Castillo, director del periódico La Información. Señor Castillo, buenos días. ¿Qué tanto la gente puede percibir y creerle al presidente de que él estuvo completamente desvinculado y que solamente a la distancia manejó el tema de lo que estaba sucediendo en el Congreso? Bueno, esa es una de las expresiones que reflejan y revelan el retorno de la imagen del presidente Medina a una de sus características de su personalidad, que es la de proyectar desconfianza e incertidumbre. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está detrás. Esa característica que tienen muchos, sobre todo muchos actores políticos y sociales en el país, se reveló precisamente cuando tú haces esa pregunta, estás recogiendo ese destape. El presidente se proyectó con una de sus características, que es la de proyectar esa desconfianza. Está diciendo una cosa, pero en realidad la gente lo percibe que está pensando otra. Y en ese sentido, el discurso pudiera ser una pieza que marca entonces el desmonte de una imagen muy positiva que ha conservado el presidente Medina en la gestión que ha llevado y que él muy bien describió en todo el discurso, los ejes de la gestión de gobierno. Y esa gestión de gobierno, sobre todo su contraste con la gestión pasada, encabezada por el expresidente Fernández, le ha dado gran popularidad al presidente hasta ahora. Sin embargo, el discurso en ese sentido va a tener un saldo negativo porque vuelve a presentar al presidente Medina con una de sus características quizás más negativas, que es eso de generar desconfianza. Rosario, muchos esperaban que el presidente se refiriera, además del tema de la reelección, también al cierre de la etapa inicial del plan de regularización de migrantes. No hubo más que alusiones al tema electoral en un momento en que los ojos del mundo están puestos sobre República Dominicana. Tenemos prensa del mundo entero aquí, líderes en diferentes países refiriéndose al tema. ¿Tenías expectativa de que se hablara de esto y qué piensas que significa que no lo haya hecho? Bueno, no sé si tenemos a Rosario en la línea todavía. Bueno, pues vamos a pasar la misma pregunta al señor Emanuel Castillo, entonces, desde Santiago. ¿Tenemos la comunicación con Santiago? Por favor, vuelve a repetir la pregunta. Sí, cómo no. Había expectativas de que el presidente se refiriera también ayer al tema del cierre del plan de regularización de migrantes, algo que no hizo en un momento en que los ojos del mundo están puestos sobre República Dominicana. ¿Qué entiende que significa el que el presidente haya decidido no referirse a ese tema en el día de ayer? Bueno, uno de los aspectos del discurso precisamente fue su naturaleza muy limitada a un tema como fue la de justificar la reforma constitucional. Dejó fuera de la expectativa que se había creado la población el tema de los convenios, los pactos con los diferentes grupos que permitieron ese amplio consenso de que él habla para esa reforma constitucional. También dejó fuera el tema muy candente en estos momentos de la finalización del plan de regularización y también la repatriación. Hay toda una tensión y una atención que ha provocado este fenómeno, sobre todo de los organismos internacionales, que parece que es cierto que están presionando por una flexibilidad mayor por parte del Estado Dominicano frente a esa masiva penetración
de haitianos en el país, que provoca en amplios sectores de la población dominicana una gran expectativa y una gran inseguridad por la forma irregular y masiva de la migración. De modo que ese tema lo dejó fuera. No sabemos si el hecho de no responder a esa expectativa fue algo calculado. Se supone que sí, porque el presidente ha demostrado ser un gran calculador de las utilidades políticas. De modo que ese es uno de los vacíos del discurso. Se ha de suponer que más adelante el presidente y el gobierno se referirán con más precisión a este problema del fin de la regularización, pero sobre todo del inicio de la repatriación. Hay muchas confusiones en la población y eso se vio en el momento de estas filas enormes que se produjeron en los diferentes lugares, las diferentes gobernaciones donde operaban estos centros de registración. Toda esa situación ahora va a pasar al momento de la repatriación, ver cómo es que eso se va a llevar a cabo. No hay explicaciones tampoco sobre cómo se va a llevar a cabo esa repatriación, no hay una logística establecida, no hay un protocolo que la población conozca, sobre todo. Bueno, ha habido múltiples informaciones, algunas a cargo de la Cancillería, otras a cargo de la propia Dirección de Migración sobre ese tema. Yo quisiera ir recogiendo un poquito ya sobre el tema de la regularización. Tenemos de nuevo en la línea telefónica, me confirman, a Rosario Espinal. Tuvimos un corte, ella está desde Filadelfia conversando con nosotros. Rosario, te hacíamos la pregunta al momento de perder la llamada de qué entiende que significa la limitación del discurso exclusivamente al tema reeleccionista y no haberse referido al tema de las repatriaciones, que está, digamos, tan candente en la opinión pública local e internacional. Mira, yo pienso que el presidente escogió un mal día para pronunciar ese discurso por el hecho de que coincidía con este final, digamos, de la implementación de la ley de migración. No procedía realmente mezclar esos dos temas. El tema de la reelección ha dominado, digamos, la política dominicana de los últimos 2 meses, sobre todo desde abril. Y el tema de la migración ha dominado, digamos, la política dominicana desde la sentencia del año 2013. Son 2 temas muy fuertes que merecían que se trataran aparte. O sea, yo estoy de acuerdo con que en ese discurso el presidente no hiciera referencia a este tema, pero el hecho de que escogió el día en que terminaba la implementación de esa ley, pues creó la expectativa de que él lo iba a abordar. Yo pienso, después de haber escuchado el discurso, que el presidente o debió hablar 1 o 2 días después de que la asamblea, por ejemplo, el lunes después de ese sábado en que ya la Asamblea proclamó esta nueva constitución con la reforma, o ya no debió hablar, porque ya hablaron todos los políticos. Entonces su discurso no trajo nada nuevo, no fue un discurso muy bien articulado, así que creo que fue un discurso que no agrega, no aporta, si acaso lo que hace es restarle a lo que ha sido toda su trayectoria, tanto en el contenido del discurso como en la fecha en que escogió hablar, como en lo que dijo y en lo que no dijo. Muchas gracias a la señora Rosario Espinal, con quien siempre contamos. En esta ocasión estuvo desde Filadelfia con nosotros, y al señor Emanuel Castillo, director del periódico La Información en Santiago. Muchos temas que vamos a continuar hablando. Ahora, después de la pausa, contengamos otro invitado especial. Regresamos en breve.